Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ok, vamos a seguir haciendo entonces unos ejercicios. Ahorita abrí el documento y vi que no me guardó lo que había puesto la vez pasada. Ya no sé ni... Está fallando esta aplicación. Quería encontrar los ejercicios que habíamos puesto, pero no está. Nueva página. Ok. Y voy a copiar uno. Y no me parece tampoco. A ver. ¿Dónde están? Copiar. Y pegar acá. Control V. Ok, ahí tenemos un circuito bastante sencillo, ¿no? Para hacer el análisis. Y además tiene valores numéricos, ¿no? Entonces nos facilita todavía la obtención de los resultados. Entonces, este circuito, pues vamos a analizarlo, vamos a aplicar el MNA. Y, ¿qué podemos ver de este circuito? ¿Qué elementos son los que intervienen? Bueno, pues tenemos resistencias, 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, y tenemos una fuente de voltaje. Recordemos que la fuente de voltaje es un elemento que no es compatible con el análisis nodal, entonces aplicamos el nodal modificado. De hecho, todo lo que vamos a aplicar pues ya va a ser el MNA, básicamente, ¿no? Entonces necesitamos revisar de este circuito cuántos nodos son los que tenemos. Y podemos ver que tenemos el nodo 0, el nodo 1, acá marcado, el nodo 2 de este lado y finalmente el nodo 3. Este nodo 1 comprende estas dos partes de acá, el nodo 2 comprende todo esto de acá y el nodo 3. Entonces tenemos 4 nodos, uno de referencia ya está marcado como 0 y bueno, pues a este no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a tener nosotros que formar una matriz. Vamos a hacer ya la solución por medio de inspección, ya sin hacer las ecuaciones directamente. Vamos a tener nuestra matriz. Entonces, la matriz por inspección debería ser de tamaño del número de nodos, que tenemos acá son 1, 2, 3, más una columna adicional y una fila adicional que nos va a estar agregando este elemento. Entonces vamos a tener una matriz de 4 por 4. Ok, así grande, pero... Ok, esta va a ser nuestra matriz, donde sabemos que esta es una matriz de admitancias, una matriz de las variables desconocidas, fuentes, voltajes, y este es de las fuentes, ¿no? De alimentación, fuentes. Ok, y podemos hacer ya también la anotación acá, que sabemos que un elemento extra nos vamos a poner en toda esta parte. Que es la fuente y podemos marcarnos los dos, ¿no? 1, 2, 3, ahí son 3 nada más, me pongo muy grande, vamos a hacer un poquito más el espacio. 1, 2, 3, y este es el de la fuente, ¿no? Entonces le podemos poner un nombre, le podemos poner M+1 como venían en los otros gráficos. Y este lo tenemos lo mismo. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, y acá tenemos una variable que es la corriente de la fuente. Vamos a ponerle I sub E. Y de ese lado tenemos pues ya nuestras variables del sistema, que van a ser los voltajes nodales. Los podemos poner como E1, E2, E3 o como V, es independiente, ¿no? Entonces en este caso lo voy a poner como V. Bueno, para seguir la misma notación voy a colocar E1, E1, E2, E3, y acá yo sé que es una variable extra que es la corriente de mi fuente, ¿vale? Hasta ahí ya tenemos formada esa parte. Entonces, por inspección comienzo. Digo, ok, voy a hacer primero
la diagonal, van a ser elementos positivos, y me centro en el elemento 1, 1, que son todos los elementos que están conectados al nodo 1. ¿Okay? En el nodo 1 que tenemos acá, tenemos conectada esta resistencia y tenemos conectada esta resistencia de acá. Entonces, como estamos hablando que es una matriz de admitancias, bueno, pues la admitancia de una resistencia es el inverso de su resistencia 1 sobre R. Entonces tendríamos acá 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Solamente son esas dos resistencias que se conectan a este nodo. ¿Vale? Vamos al elemento 2, 2, de esa posición, donde pues representamos todos los elementos conectados en este nodo. ¿Qué elementos tenemos conectados en este nodo? Bueno, tenemos esta resistencia, esta otra resistencia y esta otra resistencia. Como es una admitancia, bueno, pues vamos a colocar que sería la suma de, vamos en orden, tenemos acá 4, 5 y 6. Tenemos entonces 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 6. Listo. Este más, no parece más. Y vamos a la posición 3, 3, es decir, todos los elementos que están conectados al nodo 3. El nodo 3 es el que tenemos acá, y tenemos conectada esta resistencia de 4 ohms y esta resistencia de 3 ohms. Entonces, un tercio más un cuarto. Ok, entonces con eso ya hicimos la matriz diagonal, todos positivos. Ahora vamos a llenar los elementos que están fuera de la matriz diagonal, que son todos negativos. ¿Okay? Y vamos primero con el elemento 1 y 2, es decir, los elementos que se comparten entre el nodo 1 y el nodo 2. Entonces el nodo 1 está acá. Oiga, profe, Y una pregunta. En la posición 2,2 no falta la resistencia de 2 ohms. tenemos Ok, sí, correcto, falta esta, ¿verdad? Sí. Sí, se conecta también con esto. Sí, gracias. Entonces en esta nos falta acá un medio también. Entonces le ponemos un medio más, y lo movemos un poquito. Ahí está, listo. Ok, entonces ahora sí, vamos con el elemento 1 y el elemento 2. Nodo 1 y nodo 2. Elementos que se unen entre el nodo 1 y el nodo 2 es efectivamente esa resistencia que nos habíamos pasado, ¿no? Es la única elemento que se comparte entre el nodo 1 y el nodo 2, que es la de 2 ohms. Entonces, tenemos menos 1 sobre 2, y el elemento 2, 1 va a ser el mismo, los que se comparten entre el nodo 2 y el nodo 1. Entonces, recuerden que era simétrico, menos un medio. De hecho, se los voy a poner en otro color para que se vaya distinguiendo. Vamos a quitarlos. Están fuera de la matriz diagonal. Tenemos azul, menos un medio y menos un medio. Luego vamos con el elemento nodo 1 y nodo 3. Entonces, los que comparten entre el nodo 1 y el nodo 3 es esta resistencia de 3 ohms. Entonces, menos un tercio. Y también, por ende, son los elementos del nodo 3 y el nodo 1. ¿Sí? Luego, ¿qué otro espacio me queda? Este de acá. Los elementos que se comparten entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, nodo 2 y nodo 3. Es esta resistencia de 4 ohms. Entonces, menos un cuarto. Y entre el nodo, ¿qué dijimos? 2 y 3, y entre el 3 y el 2 es el mismo, menos un cuarto. Y con eso ya hemos llenado pues todos los elementos de nuestra matriz. ¿Sí? Entonces tenemos la matriz diagonal, que son positivos, y fuera de la matriz diagonal son negativos, y además son simétricos. Listo. Y entonces ahora nos fijamos en la parte de fuentes. Fuentes de corriente no tenemos, entonces para estos elementos todo esto va a ser 0. 0, 0 y 0. Y ahora sí, elementos no compatibles. Bueno, pues tenemos este elemento que es una fuente de voltaje, es un elemento no compatible. Y bueno, debemos de ubicar en qué nodo está la terminal positiva. Se encuentra en el nodo 1, y en ese nodo 1 pues vamos a colocar un 1. Voy a ponerle con otro color, con negro. Un 1 positivo en ese nodo. Y en el nodo
que tiene la terminal negativa, bueno, pues va un menos uno, pero ese nodo es cero, y ese nodo cero no lo estamos contemplando, entonces directamente se queda así. Y entonces dijimos que un uno positivo en el nodo uno, entonces el nodo 1 acá también debería de llevar un 1, un 1 positivo. Y todo lo demás va a ser cero. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya tenemos la variable, que es la corriente de la fuente, y de este lado, pues debemos de colocar el valor de esta fuente de voltaje, que en este caso es de 1 volt. 1. Y con eso ya tenemos nosotros, bueno, pues la matriz de inspección, y ya podemos resolverla para encontrar lo que son los voltajes E1, E2, E3 ay, y lo que es la corriente de la fuente. Puso un Entonces, cero de más, ¿no? un cero de más en Abajo en el M donde más uno. 1, 2, así ¿verdad? Ah, quería ver si no yo era el confundido. Sí, sí, es que lo hice rápido, como los espacios, 1, 2, ok. Como escribo todo chueco, se me va. Entonces sí va a agarrar esto nada más, así, para pasarlo al ladito. Como yo también al otro. Acomodarlo. Acá. Y entonces, pues, resuelvan los jóvenes y me dan el resultado para este circuito, ¿no? Entonces, son valores numéricos. Entonces, recuerden, podemos utilizar ya sea MATLAB o podemos utilizar alguna app. La vez pasada yo les mencionaba una, y es Easy Equation. El único detalle que le veo es gratuita y por ende tiene pues muchos comerciales, ¿no? Pero de ahí en fuera, bueno, pues podemos prescindir de estos. Entonces, los resultados que yo espero va a ser el voltaje E1, el voltaje E2, el voltaje E3 y el valor de la corriente de esta fuente. Entonces, cuando tengan el resultado, me avisan para anotarlo, en lo que yo también trato de cargar la aplicación y corroborar.
¿Cómo van, jóvenes? Ya me salieron, profe. ¿Me los dictas, por favor? ¿Cuál es Sí, el para exacto? E1 me sale 1, Ok. para E2 me sale 135 sobre 212, 212. para E3 me sale 179 sobre 212 y para IE me sale menos 99 sobre 424. Ok, entonces esos son voltajes y este es corriente, amperes. A ver, yo también ya los tenía acá, vamos a checar. Tengo uno. Ujú. Sí, correcto, yo también tengo esos mismos. Entonces, pues a todos les deben de salir los mismos, ¿no? Los mismos, independientemente del software que utilicen. Y esos son los resultados. Los podemos poner también en su forma decimal si gustan. Para esto sigue siendo 1. Este se convierte, voy a ponerlos con otro color. Con verde, por ejemplo. Tenemos un volt. Este se convierte y es 0.6368. El siguiente es 0. Me marca acá, 4 decimales, 8443. Y el siguiente es menos 0.2335. Igual volts y corriente. Y si queremos pues representarlo de una forma pues mejor, lo podemos llevar a su forma de ¿cómo se llama? En base 10, o notación tipo científica. Esto tenemos un volt. Aquí podemos decir que tenemos 636.8 milivolts. Y de este lado tenemos 844.3 milivolts. Y de este lado tenemos amperes, mil también, 233, ¿cómo escribí? 233.5 miliamperes. ¿Okay? Todas estas representaciones que he puesto son válidas, es el mismo resultado, solamente pues estamos afinando un poquito, ¿no? Generalmente, en el caso de la resolución, lo más conveniente es ponerlas en esta indicación, donde tenemos unidades de milivolts y de miliamperes, o microamperes, o nanoamperes, dependiendo de lo que salga. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente esas son las cifras que se utilizan, y con eso nos da una idea que pues es un voltaje relativamente pequeño, que no llega ni siquiera bueno, este está llegando casi a un volt, y este pues es más pequeño. Pero cualquiera de esos resultados que ustedes hayan puesto debe ser válido, no hay ningún problema. Entonces, esta es una forma, un método, como les comentaba, un método alterno, que es el que estamos trabajando, el MNA, donde pues yo ya no saco ecuaciones directamente acá de ley de Kirchhoff y hago todo el resumen y luego agrupo términos iguales y finalmente llego a esto, sino que de forma directa, por inspección se llama, yo llego de ver ese circuito a cómo va a ser la matriz y resolverla directamente para encontrar las variables necesarias. En este caso, como es el MNA, bueno, basa su hecho en resolver los voltajes de nodo, y cuando yo tenga elementos no compatibles, bueno, lo que me está agregando es la corriente de esos elementos no compatibles. ¿Alguna pregunta de cómo resolvimos o cómo estamos trabajando? No, profe, para nada. ¿Quieren que lo resolvamos con el método tradicional para que vean cómo es más tardado? A ver si, por favor. ¿O ya seguimos con este así? Por mí seguimos con este, profe. Ok, vamos a seguir ejercitando con esta metodología.
Que la verdad, como les comento, es bastante sencilla si le agarramos la onda, haciendo ejercicios, claro, y pues que nos lleva bastantes ventajas, sobre todo el tiempo de solución de los circuitos. Y además que podemos resolver circuitos muy complejos. Para ese circuito, pues sí nos llevaríamos un poco de tiempo, pero para los otros circuitos, que, por ejemplo, que les dejé de tarea de las fuentes, ese nos llevaría pues bastantísimo tiempo en un método tradicional. Voy a buscar otro ejercicio. De hecho, este ejercicio que les acabo de poner es el que viene en el Blackboard, que deben de subir también como un ejercicio del MNA. Pero bueno, ya lo tenemos resuelto acá. Entonces, ¿qué iba a abrir? Iba a buscar un libro con ejercicios. Acá tengo unos ejercicios que me pasaron. A ver. Ok, ¿tiene resultados o no tiene resultados? Quiero comparar los resultados. Este creo que sí tiene resultados. Están muy sencillos. Vamos a hacerlos sencillitos y luego vamos a ir complicando un poquito más. En lo que abro ahorita en lo que terminan de resolverlo, yo busco un libro donde tenga más ejercicios. Nuevo. Copiar y nos ponemos este lado. Al Metemoji y le damos pegar. Ok, tenemos este circuito. Es un circuito pues sencillo. ¿Por qué? Porque tiene puros elementos compatibles, ¿no? Tiene resistencias y fuentes de corriente. Entonces, nuevamente identificamos cuántos nodos tenemos. Y podemos ver que tenemos 1, 2, 3 y 4. Esos ya están marcados. Como ese es el de referencia, bueno, pues eso nos tomamos en cuenta. Y vamos a tomar este V1, V2 y V3. Entonces, al ser todos elementos compatibles, bueno, pues va a ser solamente una matriz de 3 por 3. Entonces, vamos a hacerlo así grande y ahorita la encogemos. Y además algo interesante es que este ejercicio tiene solamente fuentes de corriente, entonces son las que van a ir directamente conectadas acá. Entonces, vamos a colocar 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 para ubicarnos. A lo mejor con práctica eso ya lo pueden obviar y ya es más rápido. Y acá tenemos el voltaje 1, voltaje 2, el voltaje 3 y ahorita continuamos con las fuentes. Entonces, lo primero, realizamos la diagonal. Elementos 1, 1, entonces todos los elementos están conectados al nodo 1. Tenemos, bueno, pues solamente esa resistencia de valor de 1. Y recuerden que debemos de colocarlos en admitancia. 1 sobre 1, bueno, pues nos va a dar exactamente 1 también. Para el siguiente posición 2, 2, todos los elementos están conectados al nodo 2. Tenemos esa resistencia de 1, esta resistencia de 4 y esta resistencia de 2. Entonces tenemos 1 más un medio más un cuarto. ¿Okay? Vamos a la posición 3, 3. Todos los elementos están conectados al nodo 3. Solamente es esta resistencia de 4. Su admitancia 1 sobre 4. Listo. Entonces vamos con los elementos fuera de la diagonal que deben ser negativos. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner verde. Y vamos con la posición 1, 2. Elementos que se comparten del nodo 1 y el nodo 2. Nodo 1, nodo 2 se comparte esta resistencia de 1 ohm. Entonces colocamos la admitancia es 1 sobre 1, pues nos queda 1, ¿no? Menos 1. Y es el mismo elemento del 2, 1. Nodo 1 y nodo 3. Elementos que se comparten del nodo 1 y del nodo 3 no tenemos ninguno, entonces esto es 0. Y es el mismo elemento 3, 1. Vamos con el siguiente, nodo 2 y nodo 3. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 3 tenemos esta resistencia de 4 ohms. La admitancia menos un cuarto. Y es lo mismo del elemento 3 con el 2, menos un cuarto. Y listo, hemos llenado nuestra matriz de admitancias. Ahora vamos a ver con las fuentes. Tenemos fuentes de corriente, son compatibles.
Y en el primer nodo tenemos una fuente de 5 amperes que está entrando. Entonces, bueno, pues acá tenemos 5. En el segundo nodo no tenemos ninguna fuente entrando ni saliendo, entonces corresponde 0. Y en el tercer nodo tenemos una fuente que está entrando de 4 amperes y listo. Entonces ya tenemos nuestra matriz nuevamente por inspección y que podemos resolver para obtener los valores de los voltajes nodales, V1, V2, V3. Entonces nuevamente les encargo que lo resuelvan y los anotamos, V2 y V3. Ya lo tengo, profe. Listo, a ver, ¿me los pasas? V1, 23, 23 volts, V2, 18, 18 volts y V3, 34. 34 volts. Ok. Voy a checar porque en el documento creo que sí está. A ver, vamos a ver. Ok, correcto, sí. 23, 18 y 34, ¿no? Entonces, supongo que los fuiste ingresando al momento que íbamos armando, o no sé, bueno, fue muy rápido, pero estuvo bien. Entonces, Está fácil. ahí tenemos resueltos los voltajes nodales para este circuito. Entonces, de esta forma se trabaja bastante sencillo, ¿no? Entonces lo hicimos y ya luego tenemos los resultados. Algo interesante también es que en el análisis del tablero teníamos resultados de todo, ¿no? Teníamos los voltajes de las resistencias, las corrientes de las resistencias. Acá yo solamente tengo los voltajes de los nodos. ¿Qué pasaría si a mí me preguntan en este ejercicio? Oye, yo quiero calcular la corriente I sub 2. ¿A qué es igual esa corriente I sub 2? Y yo digo, chin, no, pues yo resolví y solamente tengo los voltajes nodales. No sé, no sí sabemos. Porque esta corriente I2, bueno, pues es la corriente que pasa por esa resistencia y con ley de Ohm me dice que debe ser el voltaje 2 menos el voltaje 0 dividido sobre el valor de mi resistencia. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? La corriente I2 debe ser igual al voltaje 2 menos el voltaje de referencia 0, ya no tiene caso que lo pongamos, sobre el valor de mi resistencia que es de 2 ohms. Y como yo ya tengo el voltaje 2, yo sé que son 18 volts entre 2, pues eso me da 18 entre 2, me da 9 amperes. Entonces yo sé que la corriente, esta corriente 2, pues debe ser de 9 amperes. ¿De dónde salió? Bueno, pues del hecho de que yo ya sé este voltaje. Si me piden calcular cuál es la corriente 1, bueno, pues la corriente 1, aplicando nuevamente la ley de Ohm, me dice que la corriente 1, que va en este sentido, debe ser el voltaje 1 menos el voltaje 2. Entonces, voltaje 1 menos voltaje 2 dividido sobre el valor de la resistencia que es 1, ¿no? Entonces, el voltaje 1 a mí me dio 23, el voltaje 2 me dio 18. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Son 5, ¿no? 5 amperes. 18, 19, 20, 21, 2, 23, 5. Y ya conozco cuál es la corriente 1. Y lo mismo con la corriente 3 que se maneja ahí. Entonces, voy a hacer esto más chiquito para que quepa acá. Entonces, ya son operaciones pequeñas que podemos realizar para encontrar esas otras variables. Entonces, la corriente I sub 3, ¿a qué debe ser igual? Bueno, la corriente I sub 3 está indicada en ese sentido, entonces debe ser voltaje 3 menos el voltaje 2, voltaje 3 menos el voltaje 2, dividido sobre el valor de la resistencia, que en este caso son 4 ohms. El voltaje 3 fueron 34 volts, el voltaje 2 fueron 18 volts, y lo dividimos entre 4. Y por acá tengo la calculadora, o si alguien me ayuda, 34 menos 18 entre 4, me da 4. Y entonces ya tengo yo, pues, el valor de esos elementos, de esas corrientes, de cada uno de las resistencias. Si yo hubiera aplicado el tabló, pues hubiera encontrado esos valores, pero aplicar el tabló, pues es también un poquito más de talacha, ¿no? Y además en el tabló también me decía, oye, ¿sabes qué? Pues yo puedo saber cuál es el voltaje de esta resistencia, el voltaje de esta resistencia y el voltaje de esta, ¿no? Pues también lo podemos hacer nosotros. El voltaje de la resistencia de un ohm, ¿a qué es igual? Bueno, pues aplicando ley de Ohm sabemos que es igual a la corriente por la resistencia, ¿sí?
Y ya sabemos cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, la corriente I sub 1, que es de 5 amperes. Multiplicado por el valor de la resistencia, pues nos da 5 volts. Entonces, 5 amperes por 1 nos da 5 volts. Entonces ya sé que el voltaje de resistencia 1 es de 5 volts. Lo mismo puedo hacer con los demás elementos. El voltaje de la resistencia 2. Voltaje de la resistencia de 2 ohms. ¿A qué es igual? Bueno, pues es igual a la corriente I sub 2. Cuando le puse corriente I sub 1. Corriente I sub 2, que es la corriente que pasa por esa resistencia, multiplicada por el valor de su resistencia. La corriente I sub 2, yo ya la calculé, y me dio que era de 9 amperes, multiplicada por el valor de la resistencia, que es de 2 ohms. Bueno, 2 por 9 me da 18 volts. Y era de esperarse, ¿por qué? Porque el voltaje de este nodo está en función de la referencia de este. Entonces es el mismo voltaje de la resistencia, y es el voltaje 2 que encontramos, de 18 volts. Y finalmente el voltaje de la resistencia de 4 ohms. ¿A qué es igual? Bueno, pues es igual a la corriente 3, que es la corriente que pasa por esa resistencia, multiplicada por la resistencia. La corriente I3, dijimos que era de 4, y el valor de esa resistencia es de 4. 4 por 4, 16 volts. Y entonces ya tenemos todas las relaciones que el tabló nos hubiera dado. Y además, pues acá lo hicimos de forma rápida y ya no perdimos tanto tiempo. Y ya tenemos entonces todas las variables. Tenemos los voltajes nodales, tenemos los voltajes de rama y tenemos las corrientes de rama. Entonces tenemos 9 variables ya resueltas acá. 3 corrientes, 3 voltajes de rama y 3 voltajes nodales. Entonces es mucho más fácil, muy sencillo trabajar así. A partir de los voltajes nodales podemos encontrar todas las demás variables del circuito. Y es por eso que este análisis nodal es el que se utiliza generalmente pues, en la parte de los simuladores, porque es muy, muy fácil resolverlo. De hecho, una tarea interesante, no se las voy a dejar, porque de hecho, pues, no, bueno, igual les interesa, ¿no? Es programar un algoritmo, ya sea en MATLAB o algún otro software, que una vez que nosotros le ingresemos nuestro circuito, un circuito en modo texto, que es el modo tipo SPICE, bueno, pues automáticamente nos resuelva y nos arroje esos resultados. Es decir, va a ser un simulador como tal, ¿no? Esto en posgrado nos dejan hacerlo. Bueno, nosotros los que estuvimos en INAOE, hay varios profesores que estudiamos en el posgrado en INAOE, y pues de las primeras materias que son de circuitos, pues nos dejan hacer eso. Entonces, aplicando pues estos métodos, es muy interesante el desarrollar ese algoritmo. Nosotros ahorita lo vamos a hacer solamente así a mano, no tiene caso que nos metamos en un algoritmo, es un poquito complicado, pero se puede, y ya tendríamos un simulador como tal. Entonces, ya tenemos resuelto este ejercicio, fue muy sencillo. Entonces les comentaba que íbamos a hacer ejercicios un poquito más complejos. De hecho, déjenme ese ejercicio lo tomé de una presentación que me hizo favor de darme otro profesor que está impartiendo la materia. Estábamos platicando justamente de eso, ¿no? Porque la idea era que pues veamos el método, el MNA, que viene marcado en el programa, pero ellos como que no, bueno, algunos profesores no están muy empapados sobre este método, y algunos sí lo vieron, pero pues no lo ocuparon y no se les hizo muy interesante. Entonces, justo me platicó y me dijo, mira, si quieres yo te envío el material que tengo, que es el que estoy dando. Y dije, bueno, está bien para comparar. Y justo este ejercicio lo saqué de acá. Ahí está. Entonces, vamos a ver, empieza desde acá. No, de hecho empieza desde más arriba. Detalle el paso 3, detalle el paso 2. Análisis nodal, continúa. Acá está acá, empieza. Dice, abordaremos el tema dividiendo análisis nodal en 3 casos. Un caso de análisis nodal sin fuentes de voltaje. Entonces, solamente fuentes de corriente, que fue lo primero que habíamos hecho nosotros.
luego un análisis con fuentes de voltaje aterrizadas, que es otro caso, y finalmente un análisis nodal con fuentes flotadas. Nosotros estos casos ya los estamos tomando directamente los tres sin problemas en el MNA. Entonces acá estaba el de sin fuentes de tensión, solamente fuentes de corriente, y lo primero es asignar pues, los voltajes a cada uno de los nodos. Ahí está. Y aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los n-1 nodos y usar la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de voltajes de nodo. Entonces ahí está detallado el paso 3. Asigna direcciones arbitrarias, I1, I2 y 3. Y bueno, en función de esa asignación, bueno, sabemos que ese es el voltaje positivo, de referencia y negativo, acá positivo, positivo y negativo. Entonces, utiliza ley de Ohm para cada una de esas corrientes y dice, la corriente I sub 1 va a ser el voltaje 1 menos el voltaje 2 dividido sobre la resistencia 1. La corriente I sub 2 que yo puse va a ser el voltaje 2 menos 0 dividido sobre 2. La corriente 3 va a ser el voltaje 3 menos el voltaje 2 dividido sobre 4. Y ahora sí, pues aplican cada una de las leyes de corrientes de Kirchhoff a los nodos. Para el nodo número 1, dice, ok, ¿sabes qué? Yo tengo esa corriente que entra, que son 5 amperes, y es igual a la que sale, que es la corriente I sub 1. Para el nodo número 2, yo tengo que la corriente que entra es la corriente 1, la corriente 3, y se iguala a la corriente 2. Y 1 más I3 igual a I2. Y para el nodo número 3, yo tengo que la corriente que entra es la corriente de 4 amperes, y eso es igual a la que sale, que son 3 amperes. Ahí está. Y entonces, lo que hace posteriormente es sustituir estas corrientes que encontramos I1, I2 e I3, previamente con ley de Ohm que habíamos encontrado. Sustituyo esos valores en cada una de esas ecuaciones. Y listo, dice, ok, 5 es igual a la corriente I1, que era voltaje 1 menos voltaje 2, etcétera, ¿no? Tenemos acá. Luego dice, para evitar las fracciones, en cada coeficiente multiplicamos las ecuaciones por el mínimo común múltiplo. Entonces hace un mínimo común múltiplo, arregla nuevamente y ya no tiene fracciones y ya está todo en función así. Y luego dice que simplifica y expande en factores, es decir, acomoda todos los factores de B1, B2, B3 y queda esa relación así. Y finalmente, pues resuelve ese sistema de ecuaciones. Al final de cuentas, llega a un conjunto de ecuaciones que debe de resolver. Y una vez resueltos este conjunto de ecuaciones, bueno, pues obtiene los voltajes que habíamos encontrado nosotros también, 23, 18 y 34. Entonces, son procedimientos un poco largos. Y bueno, acá decía también que tenía el análisis por inspección, que fue el que realizamos. Y este análisis de inspección es solamente con fuentes de corriente que tenemos acá. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos una fuente de voltaje puesta, ¿no? Entonces, si tenemos una fuente de voltaje puesta, acá eso fue lo que llegamos nosotros, fue directo también. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una fuente de voltaje? Entonces, dice que había dos formas. Una fuente de voltaje aterrizada, es decir, que estuviera conectada al nodo de referencia y a un nodo de no referencia, y el otro análisis era para fuentes flotadas, es decir, que no estuvieran conectadas al voltaje de referencia. Cuando están conectadas al voltaje de referencia, es muy sencillo porque el voltaje de este nodo está directamente dado por el voltaje de la fuente. Entonces, ahí ya tenemos resuelto directamente para esa ecuación. Pero el caso, cuando tenemos una fuente flotada, pues ya es diferente. Y lo mismo, ¿no? Se hace el mismo análisis, asigna corrientes, bueno, primero los voltajes de nodos, asigna corrientes, los determina con la ley de Ohm, cada uno de ellos, aplica leyes de Kirchhoff en cada uno de los nodos donde están, ahí está, asigna Kirchhoff, y pues realiza toda la demás talacha. Y el otro caso, como les comentaba, era cuando teníamos fuentes que están flotadas, es decir, que no están conectadas al nodo de referencia, están entre dos nodos que no son de referencia. Y ahí entra un concepto interesante para hacer el análisis, el concepto que se llama supernodo. Entonces, un supernodo se forma cuando tenemos una fuente flotada entre dos nodos de nodo de referencia, y entonces la idea es tomar esa fuente, esos dos nodos que tenemos acá, juntarlos en uno, y bueno, se hace toda la talacha. Entonces, esos son los métodos tradicionales, que por ejemplo, tiene ya la solución, digamos, sí tiene solución. Entonces, vamos a partir de este ejercicio,
Y vamos a hacerlo como nosotros lo hacemos con el MNA. Y, ¿dónde está? Herramientas, recortes, ¿dónde están? Nuevo. Por acá. Veamos, y me voy al Metacam. Y acá le pongo pegar. Ok, analizamos rápidamente este circuito. Ay, ¿qué hizo? Me puso un... Voy a hacerlo un poquito más chico, a ver si cabe otro. ¿Qué podemos ver? Tenemos elementos compatibles y no compatibles. Elementos compatibles, pues las resistencias, y tenemos como fuentes de voltaje que son elementos no compatibles. Y cada uno de estos elementos, pues nos va a agregar una fila y una columna extra. Nodos, determinamos este está el de referencia, tenemos un nodo acá, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, ya están puestos. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser nuestra matriz? Va a ser de 3, la original, más una columna de este y una columna más de este. Entonces va a ser una matriz de 5 por 5. Vamos a ponerlo acá. Listo, 5 por 5. Donde pues vamos a tener los primeros 3 nodos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de forma normal. Son los elementos normales. Y luego tendremos, vamos a poner el de la fuente. Vamos a ponerle, a ver cómo la marcamos. Vamos a ponerle F10, fuente de 10. Y luego tenemos otro abajo, F5, ¿no? Donde, pues acá como variables vamos a tener la corriente de la fuente de 10, vamos a ponerlo así, corriente 10, y la corriente de la fuente de 5, y 5. Ustedes le pueden poner cualquier nombre, solamente es para indicar, o para que ustedes sepan que es la corriente de cada una de sus fuentes. Entonces, ponemos acá, va a ser el voltaje nodal 1, voltaje nodal 2, voltaje nodal 3, la corriente de la fuente de 10 volts y la corriente de la fuente de 5. Listo. Y ahora, bueno, pues nos queda llenar esta matriz. Ya no hacemos caso que es un supernodo, que hay que hacer otras ecuaciones y ponerlo. Ya directamente lo tenemos acá con el MNA. Entonces, vamos a llenar nuestra matriz diagonal primero, que sabemos que va a estar acá, 3 elementos. El elemento 1, 1, nos colocamos acá. ¿Y qué resistencias tenemos conectadas? La de 2 ohms y la de 4 ohms nada más. Recuerden que debe ser la admitancia. Entonces tenemos 1/2 más 1/4. Para la posición 2, 2, todos los elementos conectados a este nodo, que es la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 8 ohms. Entonces, 1/2 más 1/8. Finalmente, para el caso del nodo 3, resistencias conectadas es la de 4 ohms y la de 6. Entonces, 1/4 más 1/6. Vamos con elementos fuera de la diagonal. Vamos a elegir otro color, el azul. Elementos 1 y 2, es decir, los elementos conectados entre el nodo 1 y el nodo 2. La resistencia de 2 ohms, la admitancia, menos 1/2, y ese mismo elemento del 2, 1, menos 1/2. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 3. Nodo 1 y 3, tenemos esta resistencia de 4 ohms, entonces menos 1/4. Menos 1/4, y acá abajo menos 1/4 también. Nos falta ese espacio de elementos entre el nodo 2 y el nodo 3. Nodo 2 y nodo 3 no tenemos ningún elemento. 0 y 0. Listo, ya quedó esta parte. Vamos con los elementos no compatibles que primero tomamos esta fuente. Entonces, esta fuente está conectada a la terminal negativa al nodo de referencia que no va a aparecer y solamente está la terminal positiva en el nodo 1. Entonces nos vamos al nodo 1. Tanto acá como acá va a aparecer un 1.
Entonces tenemos tenemos un 1 acá de este lado y tenemos un 1 de este lado. Los demás elementos de acá van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y este 1, 2, 3, listo, ahí está. Así. ¿Y qué es lo que ponemos acá? Bueno, tenemos ya la fuente y acá ponemos el valor de nuestra fuente que es de 10 volts. De hecho, acá se me olvidó poner estos ya de una vez, llenarlos, porque no tenemos fuentes de corriente. Y finalmente vamos con la fuente de 5 volts. Ese sí tiene la referencia positiva, está en el nodo 2. Entonces en el nodo 2, en esta posición vamos a poner un 1, y en el nodo 2 acá también vamos a poner un 1. Entonces, 1 y 1. En el nodo de referencia negativo está en el nodo 3, entonces en el nodo 3 acá va un menos 1, y en esta también va un menos 1. Menos 1 y menos 1. Y los demás son ceros. Ya tenemos apuntada la 45 y el valor de mi fuente, 5 volts. Y listo, ahí está puesta mi matriz. Entonces ya me evité de que un supernodo, que si lo hice bien, que si me falló, que si tenía que agarrar otro más. Voy a ponerle por acá. Y entonces nuevamente pues ayúdenme a resolverlo. En lo que voy apuntando acá las variables. Y lo comparamos con el resultado del ejercicio que viene en la presentación. Entonces tenemos el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, la corriente de la fuente de 10 volts y la corriente de la fuente de 5 volts. Ya obtuve unos, profe, no sé si estén bien. Sí, a ver, dímelos. 10, B1, Uh-huh. B2 9.2, 9.2, uh-huh. B3 4.2, 4.2, ajá, okay. B4 menos 1.85 Uh-huh. y B5 menos 0.75. Okay, pero recuerda que no es B5 ni B4, es la corriente, porque son las Cierto, variables de... perdón, profe. Uh-huh. Ok, Sí, están los cierto. resultados que tiene su compañero. Voy a colocar el documento que estaban acá y acá debe estar resuelto. Entonces, se realiza toda la talacha, como les digo, el método tradicional. Es un de talacha. Se aísla el supernodo, se hace un procedimiento de mallas, acá también para este supernodo, se me olvidaba. Y acá están los resultados. Nos dice que el voltaje 1 son 10 volts, que es lo que nos había comentado el compañero. El voltaje 2 son 9.2, que también está bien. El voltaje 3 son 4.2, y ahí está. Y nosotros como extra tenemos la corriente de la fuente de 10 y la corriente de la fuente de 5 también. Entonces, se dan cuenta, este método por dispersión aplicando el MNA nos facilita, como se ha mencionado mucho, ¿no? Nos facilita todos los análisis, que pues acá lleva varios pasos, ¿no? Para resolver este ejercicio con el método tradicional. Entonces, vamos a mover estos chiquitos. Una pregunta, jóvenes. Acá, ¿por qué creen que estas corrientes nos dieron negativas? Inclusive en los ejercicios anteriores también las corrientes nos han dado negativas, ¿no? Nos dio negativo acá y en este de abajo
Acá no teníamos fuentes. Pero ese sí nos dio negativa y esos nos han dado negativas. Acá atribuyen que sean negativas. ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, pues lo comentamos. ¿Recuerdan cuando estábamos haciendo los primeros análisis que yo me estaba basando en las diapositivas que venían en Blackboard y que teníamos un problema con los signos? Que decía, ok, acá pasa y lo debemos de poner positivo, acá negativo, porque pues así venía indicado en la parte de Blackboard, ¿no? Las presentaciones del doctor Víctor Rodolfo. Y posteriormente les dije, ¿saben qué? Lo voy a investigar bien, lo voy a checar. Y ya viendo la bibliografía que se está trabajando como tal, la que les he pasado una parte, nos decía que cuando hacíamos nosotros nuestro grafo, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hacíamos nuestro grafo. Vamos acá uniendo estos y acá se une esto. Cuando hacíamos nuestro grafo, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, determinar el sentido de corrientes. Y dijimos que para hacer el análisis que estábamos considerando, todas las corrientes las íbamos a considerar que iban de positivo a negativo. ¿Sí se acuerdan? Dijimos, va de positivo a negativo. Entonces acá tenemos una fuente de voltaje en este branch y consideramos que va de positivo a negativo. ¿Sí? De este lado también tenemos una fuente que va en este caso y que va de positivo a negativo. Este análisis MNA que estamos haciendo está considerando esta relación, que esas fuentes van de positivo a negativo. Pero nosotros sabemos que esas fuentes de voltaje son elementos activos y que en realidad la corriente debe de ir para ese elemento activo de negativo hacia positivo. Entonces la corriente real debe de ir para acá. Entonces por eso es el negativo que nos está saliendo acá. Entonces, ok, ¿sabes qué? Pues tú con tu análisis que hiciste así, que formulaste de esta forma, estás considerando que todas las corrientes van de positivo a negativo, pero estas fuentes de voltaje son elementos activos y la corriente debe de ir de negativo a positivo. Y eso se compensa con ese signo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de por qué las fuentes nos están dando con signo negativo, para que todo esté pues en armonía, ¿no? De acuerdo a lo que deben ser. Son elementos de tipo activo que deben de tener una potencia negativa y pues la corriente debe fluir de menos a más. Listo, pues esa es la explicación. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? ¿Alguna duda? Vamos a ponerlo acá. No, profe. Ok, jóvenes, pues vamos Todo a bien. dar por terminada la sesión del día de hoy acá. Como les comento, son ejercicios que vamos a estar repasando y bueno, pues también ustedes si quieren pueden ir buscando algún libro de circuitos, ya teníamos ahí en la bibliografía, y pueden ir resolviendo los ejercicios que vienen ahí, aplicando pues este método. En los libros que vienen de bibliografía, bueno, no, sí, venían diferentes, es que yo tengo otro temario también. Déjenme entonces, consulto cuáles son los libros que están de referencia también, que son los tradicionales. Se los paso por Teams, los nombres, pues, los pueden encontrar en la web sin problema. Y pueden ir viendo ejercicios y los pueden ustedes resolver aplicando pues el MNA, ¿no? De forma directa, ¿no? Obtener por inspección esta matriz. Y pueden ir comparando pues más o menos cómo hacen el método tradicional también. Entonces, pues ahí les encargo eso, que lo puedan realizar. Y nos vemos la siguiente sesión del día lunes. Seguimos con ejercicios, vamos a ir agilizando esto. Como les comentaba, vamos a empezar a hacer ejercicios más complejos. Comenzamos con ejercicios sencillos, que fueron pues bastante sencillos, para llegar a ejercicios como de este tipo, ¿no? Que ya tenemos otros elementos, que son los amplificadores operacionales. El circuito así, en un método tradicional es bastante complejo resolver, pero nosotros lo podemos resolver con el método de MNA, pues de una forma más sencilla. Ok, jóvenes, pues agradezco su asistencia y nos vemos en la siguiente sesión. Si quieren también, les mando estas capturas de estos ejercicios que hicimos para que los tengan, los analicen nuevamente.
Y yo sé que soy muy rápido y que a lo mejor no les dio tiempo de copiar, ¿no? Pero se las subo ahorita en un momento, como imágenes. Listo, jóvenes. Pues entonces nos vemos. Se las subo por Teams. Porque acá no me deja, no sé bien manejarlo. Ok, Sí, jóvenes. profe, está bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego.